Bienvenidos a su clase en línea de español. Recordemos que teníamos una actividad pendiente de la clase de español anterior, que fue la actividad 91, Críticos de la Literatura, por lo que es importante que lo anotes en tu cuaderno las respuestas y después podamos compartirlo por vía Zoom. Toma nota en tu cuaderno. Actividad 1. Coloca las siguientes palabras en la imagen, según el lugar que les corresponda. Recuerda que la semana pasada veíamos qué era la reseña, cuáles son sus partes y sus características. Ahora te toca ubicarlas en esta reseña. ¿Dónde irá el título de la reseña? ¿En qué parte se localiza la exposición de la reseña? Recuerda que la exposición puede darte a conocer un breve resumen sobre el contenido del libro. Menciona algunos personajes de la historia, así como también el ambiente y la trama que se desarrolla en su contenido. ¿Dónde se localizará la conclusión? ¿Los datos bibliográficos ya los identificaste? Recuerda que los datos bibliográficos te van a permitir localizar, ya sea en una librería o en alguna página electrónica, el libro que se está reseñando. Y por último, ¿en qué parte se localiza la crítica? Muy bien, reduciré un poco la pantalla para que puedas ubicar las partes y el contenido del texto. Ahora vamos a conocer un poco de qué trata la reseña, ya que vas a utilizar la información para responder la segunda actividad. Recuerda que puedes ir pausando este video. Muy bien, ya podemos dar inicio a nuestra siguiente actividad. Con base en la reseña anterior, responde si lo que se dice es verdadero o falso. Inciso A. En la reseña solo se cuenta lo que sucede en el libro, ¿verdadero o falso? Inciso B. En la reseña se incluyen los datos editoriales del libro. Inciso C. La reseña no da una valoración personal. ¿Eso será cierto o será falso? Inciso D. El primer párrafo de la reseña narra parte de la historia contada en el libro. ¿Verdadero o falso? Inciso E. La reseña es un texto donde se da una crítica al libro leído. Recuerda que estas preguntas las tienes que responder con el contenido de la reseña que se proyectaba en la actividad 1. Voy a dar otros minutos para que puedas conocer qué dice el texto. Y de esta forma respondas correctamente las dos actividades. Muy bien, vamos a continuar. Recuerda que el tema que estamos abordando en nuestra clase de español es la presentación de reseñas literarias. El tipo de texto es expositivo descriptivo, ya que suele incluir una valoración del autor de la reseña. Esta puede ser positiva o negativa y dar a conocer aspectos del contenido de un libro, como su historia, personajes, ambiente y también un poco de su trama. El aprendizaje esperado es conocer las características de una reseña literaria para hacer una recomendación. Recuerda que la reseña literaria es un escrito que habla críticamente de una obra. Esto puede ser un comentario positivo o negativo acerca del contenido del libro. Para conocer otros elementos que conforman la estructura de una reseña, se utilizará el libro que observas en la pantalla. Tiene como título Cibernícolas, vicios y virtudes de la vida veloz, de Jesús J. de la Gándara. En él se puede ver una reflexión original y provocadora sobre la obsesión actual por las nuevas tecnologías y las redes sociales, que no parte del rechazo de las mismas, ni alerta sobre las consecuencias apocalípticas sobre su uso, sino que analiza sus vicios y sus virtudes para abogar
por una nueva fase en el desarrollo humano, plenamente integrado con las herramientas tecnológicas, utilizadas de manera correcta. Recursos léxicos para distinguir información. Estos los vas a estar utilizando al momento de redactar tu reseña literaria. Son 3 recursos léxicos. Como observas en la pantalla, vamos a conocer el primero. Cita textual. Es un fragmento tomado de un texto escrito por alguien más. Cuando se citan las palabras de alguien más, es necesario ponerlas entre comillas o en un párrafo aparte, según su extensión, y proporcionar el dato del autor que las dijo. Vamos a conocer un ejemplo de cita textual. El autor concluye, : Fíjate cómo ya se están colocando las comillas. Viene a continuación la cita textual. De nosotros dependerá terminar convertidos en psicópatas, atrapados por los vicios hipermodernos, o en cibernícolas, inteligentes, solidarios y felices. Este es un ejemplo de cita textual. Son palabras del autor y estas se pueden observar en su libro. El segundo recurso léxico es la paráfrasis, que es una interpretación o explicación de un texto leído que sirve para apoyar lo que se dice. Es cuando utilizas tus propias palabras para reconstruir lo que acabas de leer. Vamos a conocer un ejemplo. En el libro no solo se explica que el uso de los nuevos dispositivos obliga a cambiar de actitudes para adaptarlos a nuestro ritmo de vida, y no a la inversa, sino que propone cambios conceptuales con nuevas palabras. Los cibernícolas serían los virtuosos que hacen buen uso de las tecnologías de la información, y los psicópatas serían los viciosos. Tercer recurso léxico, opinión. El autor también aporta su punto de vista, que puede ser favorable o desfavorable. Esto último ya lo habíamos mencionado en la clase anterior y al inicio de este video. Ejemplo, este libro es recomendable para esas personas enganchadas a su teléfono móvil, tablet, computadora, etc. Porque recordemos, las tecnologías nos hacen felices y nos ayudan en infinidad de tareas, pero no podemos depender de ellas constantemente. Ese es un punto de vista de la persona que redactó la reseña literaria. Para identificar la procedencia de estos recursos, es común introducirlos con expresiones de diversos tipos. Para citas textuales se utilizan el autor menciona, en palabras del autor, así lo dice. Son palabras que nos ayudan a iniciar y a introducir una cita textual. Para introducir una paráfrasis, se utilizan expresiones como, en otras palabras, el libro no solo explica, como diría, en el libro se menciona. Para introducir una opinión, se utilizan expresiones como, considero que, nos encontramos ante un libro recomendable. Es importante señalar, a pesar de, coincido con el autor. Bien, vamos a realizar la actividad número 93, que tiene como título de paráfrasis a citas. Toma nota en tu cuaderno porque esta actividad la vas a estar utilizando para llevar a cabo las participaciones en la clase Zoom. Bien, esta es la actividad que te mencionaba en la presentación, de paráfrasis a citas. Coloca en tu cuaderno actividad 3 y vamos a conocer qué es lo que tenemos que hacer. Selecciona la palabra que complete correctamente la oración. Vas a colocar las palabras que te estoy apuntando en tu pantalla en cada uno de los espacios en blanco que se observan. Tú puedes ir tomando nota en tu cuaderno. Inciso A, coloca la primera palabra que iría en este espacio. Y luego redactas la segunda palabra que estaría ocupando este lugar. Voy a dejar que tú leas estos ejercicios y puedas ubicar las palabras correctamente. Recuerda pausar este video para que te dé tiempo en realizar el ejercicio. Muy bien, vamos a continuar con la cuarta actividad. Recuerda que estuvimos viendo en la presentación qué era un recurso léxico y algunos ejemplos para introducir cada uno de los recursos léxicos.
Por lo que la cuarta actividad, tienes que clasificar cada frase introductoria en la columna que le corresponde, dependiendo si se utiliza para escribir una paráfrasis, una cita textual o una opinión. Realiza estos 3 recuadros en tu cuaderno y escribe cuál es la frase introductoria que corresponde a cada uno de estos recursos léxicos. Puedes apoyarte en regresar este video unos minutitos antes. Ahí mencionaba algunos ejemplos. Muy bien, vamos a continuar con la parte teórica. Otro de los elementos de una reseña es el título. El título de una reseña debe evitarla leerla. Por eso tiene que ser breve. Usar pocas palabras para comunicar ideas e información. Ser claro evita ambigüedades, confusiones, para asegurar la transmisión efectiva del mensaje. El título debe comunicar el tema, ya que es la idea del contenido de la obra, o sea, del libro, y la opinión del reseñador. Llamar la atención. El título debe llamar la atención. Sugiere ideas e imágenes que atrapan al lector. Puedes ver unos ejemplos aquí en tu pantalla. Por ejemplo, el título del libro Naufragio se cambia a un título para la reseña El hundimiento de una obra. Puedes observar que tiene relación con el título del libro, pero también da entre líneas a conocer cuál puede ser la opinión del reseñador. Esta puede ser favorable o desfavorable. El segundo título del libro es Ciudad de Humo. El título de la reseña es Saber ver entre la niebla. Son interesantes, ¿no? Bien, vamos con la actividad número 94. Pongamos un nombre. Recuerda anotar las actividades en tu cuaderno para llevar a cabo las participaciones en un momento por Zoom. Actividad 5. Selecciona en cada menú la palabra que complete la afirmación. Inciso A. Los títulos de las deben ser llamativos. ¿Ya notaste la respuesta? Bien. Inciso B. El título de dicho documento debe reflejar el del libro reseñado. Continuamos. Inciso C. En ocasiones, la reseña da a conocer la situación, la visión o la opinión del escritor, público o reseñador acerca del contenido del libro. Inciso D. Al escribir una reseña se debe evitar para transmitir un mensaje y efectivo. Inciso E. En ocasiones, al leer el título de una reseña, podemos identificar si esta es objetiva, válida o positiva, o negativa, inválida, subjetiva. Bien, vamos con el último ejercicio para la clase en Zoom. Actividad número 6. Lee los siguientes títulos de libros y de su reseña. Enseguida, indica si la reseña es favorable o negativa, o sea, que el comentario es positivo o negativo. Título del libro, Bajo el mismo techo. Título de la reseña, Bajo la misma tumba. ¿Será favorable o será negativa? Inciso B. Título del libro, Las matemáticas de la escritura. Título de la reseña, Número y letras en armonía. Inciso C. Título del libro, El ingenioso Hidalgo. Título de la reseña, El ingenio de la escritura. Inciso D. Título del libro, El juego del placer. Título de la reseña, El odio a la lectura. Inciso E. Título del libro, El sexto mandamiento. Título de la reseña, La deberás leer. Inciso F. Título del libro, Las horas del destino.
Título de la reseña, las horas perdidas. Inciso G, casi vamos a terminar. Sigue así, por favor. Título del libro, Historia verdadera de la locura. Título de la reseña, Crónica de una locura. Inciso H, título del libro, Cómo hacerte millonario en una semana. Título de la reseña, Cómo perder tu tiempo en 3 días. Bien, puedes ir colocando en tu cuaderno los incisos y solamente registrar la respuesta que consideres que es la correcta. En un momento conocerás si estás en lo correcto o necesitas hacer alguna corrección. En la siguiente clase se estará revisando la estructura y la rúbrica de evaluación para redactar tu reseña literaria, algo que has estado esperando desde la clase anterior. Los productos de esta clase son tu asistencia, tus participaciones. Recuerda que lo puedes hacer levantando la manita color azul o puedes utilizar el chat para compartir tus respuestas. Las dos formas se toman en cuenta para tu calificación. Recuerda mandarme tus fotografías de las actividades de la plataforma. Fueron 6 actividades. Estas las enviarás antes o 5 minutos que ya haya iniciado la clase por Zoom. Esos trabajos serán evidencias que se sumarán para tu promedio del tercer parcial. Y recordemos que estos fueron los libros que se dejaron leer. La manera en que se organizaron fue de la siguiente forma. Para primero A se dejó la lectura del Principito y Viaje a la Nada. Para primero B fue también la lectura del Principito y Sangre de Goleador. Para primero C fue Confesiones de una Booktuber y Magica. Para primero D es Viaje a la Nada y Sangre de Goleador. Estos fueron los títulos que se te dejaron leer ya en casa, que los pudieras concluir en tu casa y que ahora es momento dar a conocer tu punto de vista acerca de cada uno de los materiales. Eso lo vamos a estar compartiendo la siguiente semana, que te dé a conocer cómo será la estructura de tu reseña literaria y los puntos que deberás abordar para llevar a cabo tu trabajo final. Toma nota de todo lo que te acabo de mencionar. Y recuerda que la lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Así que continúa con ese buen hábito lector. Hasta luego. Me despido, hasta aquí nuestro video del día de hoy.